Shabbat Shalom, bienvenidos a todos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy, ¿cierto? O esta semana estuvimos estudiando la porción Shoftim, de la palabra Shofet, un juez. Bueno, de esta raíz, ¿cierto? Que tiene que ver con juzgar. Vamos a ver un pequeño resumen de esta parasha. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Esta porción, ¿cierto?, se encuentra en el libro de Devarim, ya hacia el final. Estamos llegando a las últimas secciones de nuestra Torá. Queda poquito, muy poquito, como dice la frase. Entonces, Moshe, ahora, después de haber dicho, bueno, todos estos problemas tienen ustedes, recuerden que ustedes no entran por sus propios méritos, tienen que dejar de lado la idolatría, tienen que volver a hacer estas cosas. Nueva generación, no se olviden, ustedes también participaron de esto. ¿Ok? Se equivocaron reiteradas veces y no solamente era necesario poner un límite a la idolatría o a las prácticas, ¿cierto?, que hacían las naciones, sino que también era necesario distinguirse del resto de las naciones. ¿En qué sentido? O como la Torá lo dice, ¿cómo se distingue Israel del resto de las naciones? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué hace diferente Israel del resto de las naciones? Hay una parte donde la Torá habla de esto. Pero dice, bueno, los van a reconocer y van a decir, bueno, qué gran ley, ¿cierto? Qué gran Torá les ha dado, ¿cierto? La Torá, qué gran sabiduría. O sea, la forma en que se iba a distinguir el pueblo de Israel del resto de las naciones por la Torá y la sabiduría que iba a tener y a obtener a través de esta palabra, de esta Torá. Pero por supuesto, toda esa sabiduría, si bien puede ser entregada a cada uno en una tabla de piedra o en una tabla, digamos, en el corazón, lo cierto es que cada cual es difícil que sea juez de sí mismo. Generalmente nos justificamos a nosotros mismos. Es difícil que nosotros reconozcamos, ¿cierto?, cuando no estamos siendo correctamente honestos, verdaderos, justos, etc. Entonces, el juez, ¿cierto?, viene a distribuir y a, digamos, viene como a heredar toda la sabiduría de Israel, de la Torá, de la palabra, ¿cierto?, entregada por Dios a través de sus mandamientos, y viene a ser una persona por excelencia, ¿cierto?, la persona más conocedora de la Torá dentro de Israel, como un juez. ¿Sí o no? ¿Quién sabe más de las leyes? Un abogado. Y el abogado puede llegar a ser un juez. Y aquí en Chile, por ejemplo, llegamos hasta la Corte Suprema. Pero hay que pasar por varios niveles para llegar hasta ahí. Niveles, ¿cierto?, de conocimiento, de entendimiento. Pero, bueno, esta para allá también habla sobre el soborno. Porque nosotros también hemos visto, y hace poquito vimos, ¿no?, aquí en nuestro país, cómo una persona colocaba, ¿cierto?, con cierta llamada influencia a los jueces en sus puestos. Por supuesto que eso no es para nada administrar justicia ni sabiduría, eso es simplemente conveniencia. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, Moshe habla sobre las características que tenía que tener este juez en la primera línea, ¿cierto? Tiene que ser una persona capaz de mantener, sobre todo, la objetividad en los casos y sostener con fuerza el rechazo a cualquier soborno o corrupción. O sea, una persona que de verdad defienda la bandera, ¿cierto?, de la Torá, se mantenga objetivo también, porque no porque una persona me parezca más débil frente a otra hay que favorecerla, porque sea pobre frente al rico, no. Ni tampoco hay que favorecer al rico frente al pobre, porque tiene más influencia hacia mí. Para nada. Hay que ser muy objetivo. En esto, cierto, la Torá es enfática. Y hay que rechazar cualquier tipo de soborno. Por supuesto que el soborno tiene que ver con el dinero, los bienes, etc. Pero también esto se puede manifestar, a lo mejor, ¿cierto?, en un soborno piadoso. Ten piedad de mí. Mírame a mí, mi condición, mi familia. Soy pobre frente a él. A lo mejor defender un poquito una posición
menor, de humilde, de por qué me va a caer este peso de la ley si yo he sufrido tanto en la vida, por ejemplo. Que hoy día se usa mucho este tipo de soborno, por así mencionarlo, ¿cierto? La justicia. Porque hoy día justifican a las personas que cometen delitos, ¿cierto? Y agravios por su condición de vida, su pasado, su entorno, y dicen, no, es que llegó a cometer eso por tal y tales circunstancias, pero finalmente no cae con fuerza el peso de la ley. Y se acepta esto como un soborno para no aplicar la justicia, si ese es el tema. El soborno es dar una chance para no aplicar la justicia y el juicio. Hoy día, ¿cierto? Nosotros tenemos... hay países donde el soborno va por el lado... Bueno, yo creo que aquí también se da mucho del dinero, ¿cierto? Si una persona tiene cierto apellido, cierta familia, bueno, nunca se va presa, es como clásico. Pero también está hoy día, ¿cierto?, instaurada en nuestra justicia, esto es lo que le llaman la justicia sustantiva, que de hecho le iban a poner en la nueva constitución, que es dependiendo del juicio del juez y de precisamente estos factores sociales, etcétera, no aplican la justicia ni la ley, lo cual no aparece en la ley. Hoy día parece que hay que aplicarse la justicia, pero ellos hacen un análisis sustantivo no objetivo, sustantivo de los elementos que involucraron aquí para llegar acá y no aplicar la justicia. Por eso tenemos hoy día muchos delitos, por ejemplo, de gente joven, o el tema de puertas giratorias, pero sobre todo a veces los menores que no pagan nada porque se justifica. Bueno, obviamente un juez no puede permitirse esto dentro de la Torá, tiene que ser objetivo. Alguien comete un delito, tiene una forma en que se debe actuar. Este juez tiene que tener mucha fuerza para rechazar el soborno, de cualquier tipo. Entonces hoy día, claro, esto es como la lucha que típicamente ha habido siempre toda la vida, el que es pobre frente al rico. Entonces tratar de justificar el robo del pobre, porque el rico roba. Sí, pues eso pasa. Hoy día, ¿cierto? Que si roban los dos paguen las consecuencias. Por eso, tiene que haber justicia, porque si no esto es un círculo vicioso, que no es de nunca acabar. Por eso la justicia se tiene que aplicar para todos, de igual forma, y no sustantiva, de manera objetiva. Y el juez tiene que tener la capacidad, como elemento principal, de rechazar cualquier tipo de soborno. Tiene que hacer su trabajo. Nada puede intervenir, por eso muchas veces en algunos casos se tienen que declarar incompetentes. Por ejemplo, en nuestro país también pasa que algunos no se declaran incompetentes pese a que tienen cierta... ¿cómo se llama? Tienen influencia y tienen... están involucrados de alguna forma parental, familiar. Nada de eso puede ocurrir con un juez, y menos si va a defender la sabiduría de la Torá y de Dios, y la justicia de Dios. O la justicia por la cual todo el mundo se rige y confía en que va a vivir en esta vida tranquilo, pacíficamente, que va a poder trabajar, vivir con su familia, porque hay una justicia que lo puede amparar y proteger. Entonces, si el juez no protege esto, la gente no está tranquila. Hoy día hay mucha inseguridad, no solamente porque la gente está desbandada, cometiendo delitos, sino porque también los jueces no están pudiendo llevar o llevando a cabo su misión principal, que es ajusticiar y poner orden, ¿cierto? Con las leyes que ya existen. Entonces hoy día, como hay mucha aplicación sustantiva de la justicia, esto no está ocurriendo, lo vemos acá. Y también, como les digo, hay otros casos donde muchos jueces son influenciados por partidos políticos o gente de dinero. Por eso, por ejemplo, una de las, como paralelos, ¿no? Hoy día en la Unión Europea, ningún país, como Ucrania, por ejemplo, puede entrar, o otros países en la Unión Europea, salvo que tengan una entidad que haga fiscalización, como una Contraloría aquí en Chile, pero totalmente independiente del poder político. No puede tener nombramientos políticos ni nada, porque si no, no pueden entrar en la Unión Europea, porque se da paso muy comúnmente a la corrupción y a otros hechos de soborno. Entonces, las mejores prácticas es precisamente delegar completamente todo lo que tenga que ver con fuerza política, etcétera, y dejar a los jueces actuar conforme a la ley y al decreto, ¿cierto? Esto es lo que hoy día el mundo lo tiene complicado y difícil. Y todo lo tenemos difícil por esta situación.
Hoy día poco se sostiene la justicia y el juicio. Por eso será que en la Torá casi todos los jueces al principio eran los Kohanim, y ellos no deberían tener heredad, es decir, no podían tener propiedades a su nombre, si serían un poco insobornables. Es la idea. La provisión, el vestido del Cohen, lo que él iba a comer, estaba provisto por el servicio del templo. Sí. Y él no debía tener propiedad, entonces se vuelve un poco insobornable. Bueno, es la idea. ¿Qué querría él que yo le podría dar? De hecho, los primeros sostenes del pueblo de Israel, cuando se formó, ¿cierto?, en la tierra de Israel como una sociedad tribal, ¿quiénes eran los principales gobernantes de Israel? ¿Había un rey? No había rey. ¿Quiénes eran los jueces? O sea, la justicia reinaba por sobre cualquier otra cosa. Tenía que ser la justicia y el juicio, la Torá, los mandamientos, cumplir esta palabra, para que el pueblo se guiara por eso, porque aparte que se separaron mucho, una tribu por acá, otra por allá, otra por allá, difícil así mantenerse unidos, pero si hay jueces que nos mantienen correctamente en los mandamientos, una sociedad se puede sostener de esta manera, aunque esté dividida, si hay buenos jueces. Pero ellos querían un rey, que finalmente el rey termina siendo una fuerza política que no siempre tenía la justicia de su lado, por mucho que la Torá diga que tiene que leer la Torá todos los días, porque se vuelve ya en un ente político de influencia que empieza a ser sobornable y él mismo empieza a tener poder sobre la justicia, porque hay un decreto y nuestros decretos presidenciales, etcétera, vienen de esta época de los reyes. Entonces el rey puede dar un decreto o decir que a alguien se le condona su deuda, ¿ok? Pese a que tiene que pagarla. Y toda la justicia sabe que tiene que pagarlo y llega alguien, no, él no lo va a pagar. Entonces hacen decretos y finalmente están por sobre la ley. Y eso es algo complicado. Entonces, la sociedad ideal es que hubiese jueces, personas que lograran sostener todo el digamos, la mochila que tenía que llevar la gente de la Torá en cada una de sus tribus. Y esto era lo más importante para poder cumplir la voluntad de Dios. Hoy día esos jueces sabemos que el pueblo de Israel lo ha derivado en sus rabinos, sus maestros, precisamente porque la idea es tratar de mantener la Torá. Ahora sí. Sí, cuando uno lee estos párrafos de la Torá, uno dice, la gente que administra justicia, abogados, jueces, reguleyes, lo que sea. Pero también uno se ve enfrentado a sucesos en que debe administrar justicia. Uno de los casos más comunes es entre los hijos, Sí. en los casos de herencia y todas esas cosas. Y también estas leyes alcanzan a las personas que tienen que hacer en algún instante dado justicia. O sea, no solamente estas leyes están ahí, y por eso en lo que tú miras ahí dice que tu justicia, él lo sabe, que tu justicia sea justa. Y lo que ha ocurrido también hoy en día en muchos países, incluyendo el nuestro, en que la gente se ha vuelto más misericordiosa que el mismo Eterno. Entonces ha dicho, no, denle una segunda oportunidad. Cosa que el asesino o el ladrón no hizo con quien eran sus víctimas. Y lo que dijimos antes, en una paracha pasada, que cuando uno comete un error de este tipo, está atacando también el segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo. Y en realidad no está mostrando ningún amor a su prójimo. Que el problema, ¿cierto?, de ello es que el juez no es Dios. El juez no puede conocer todas las causas, motivos que originaron una acción en una persona. Puede determinar ciertos elementos, ¿cierto?, que determinan la gravedad de una situación o si algo juega a su favor, etc. Pero jamás va a conocer todos los elementos de una situación como para llegar y decir no hay que aplicar la ley o esta sí, esta no, etc. Tiene que actuar conforme a la ley, jurisprudencia o casos anteriores, pero el juez no puede llegar a ser como Dios.
no puede conocer todos los elementos. Por lo tanto, lo mínimo que se requiere, o sea, a ver, si fuera Dios y viera que todos los elementos ocurrieron para que esa persona, no sé, llegara a esa circunstancia y hiciera un daño, pero a lo mejor si hubiese sido otra condición de vida no hubiese ocurrido, ok. Entonces le va a decir, ok, no aplicamos esto. Pero no está aplicando la ley él. O sea, el primero que no está aplicando la ley ahora es él. Enseñándole al otro que tampoco la debe cumplir. ¿Qué efecto de mejoría o de recapacitación o de cambio de actitud va a tener esa persona que es totalmente desligada de la justicia perdonada si ni siquiera tiene una corrección en la sociedad? Y la justicia está hecha para eso, para corregir, enderezar, ¿cierto? Equilibrar las cosas. Y no queda solamente en el caso particular de aquel que no se le aplica la justicia, queda el ejemplo para todos los demás que están haciendo lo mismo. Claro. Entonces, si ahora no se castiga este error, a él, que tampoco se le castiga a mí. Claro, va a ser una jurisprudencia, entonces nadie después se le va a castigar por tal situación. Esto es insostenible. Dice Yeshua, si me amáis, leímos, ¿cierto? Hoy, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí está la verdad, cómo nosotros conocemos hoy día cómo guiarnos. Dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia por el Espíritu, ¿cierto? Que el Eterno ha puesto a través de nuestro Mesías en nosotros, pero tiene que existir ese Espíritu que obviamente se orienta hacia la justicia, y para orientarse a la justicia tiene que conocer la ley, los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios, su voluntad. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no seguimos su voluntad? Si no hacemos su voluntad. ¿Cómo podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios si no realizamos lo que Él nos pidió, ¿cierto?, en su Torá, en su palabra? Entonces, todo esto tiene que tener la misma lógica y el sentido. Hoy día, lamentablemente, el mundo ha abandonado la justicia, la está cambiando por pequeñas libertades, pero el mundo tiene que volver, ¿cierto?, a abrazar la justicia. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, simplemente se van a juzgar casos que parecen tan polémicos ante la gente que la opinión pública los va a cancelar o los va a destruir. Pero todo el resto de cosas que se tienen que hacer con justicia, si no se hacen, el sistema no funciona, porque para llegar a un caso tan escandaloso tiene que haberse corrido el cerco de la justicia, ¿cierto? O sea, de hecho, para que una persona, por ejemplo, una persona violenta, pongamos un ejemplo súper fácil, una persona que es violenta, va y cuando a lo mejor ya creció de niño, le pegaba a los demás, trataba de siempre defenderse, pero era muy, muy agresivo. Cuando llega a tener mayoría de edad, a lo mejor tiene el problema, golpea a la gente, pero mal. Y resulta que nunca paga ningún perjuicio, ¿cierto?, contra otra persona, nadie lo denuncia, etc. A lo mejor un día esta persona tan violenta llega y comete un asesinato. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor la sociedad le perdonó toda la violencia que él cometía y en algún momento llegó a cometer algo que ya es imperdonable. Claro, pero todo el mundo va a estar en contra de esa acción. ¿Cómo llegó a matar a alguien? Pero es que le permitieron todo lo anterior. Entonces, muchas de las mujeres que mueren a través de que la matan sus parejas tenían orden de alejamiento. Sí, pasa. Que no se cumplía y el agresor no tenía una sanción por haber roto la orden de alejamiento, y algunas de ellas, no pocas, terminan en un homicidio. Generalmente las cosas más fuertes que escuchamos en la sociedad ocurren porque hay una seguidilla de pasos, entonces, de cosas. No podemos pervertir toda la cadena, ¿cierto?, de la justicia. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal del juez? Cumplir la voluntad de Dios. Conocer cuál es su voluntad y hacer que se cumpla la voluntad de Dios, tal como dice la misma halajá judía. Es decir, nada debe disuadirlo, ni su familia. Por eso, si está juzgando un caso donde está su familia por medio, tiene que hacerse a un lado.
nada debe disuadirlo de llevar a cabo su misión de justicia. ¿Qué pasa también con la idolatría? Las prácticas de la idolatría tenían que ser erradicadas y castigadas. Es decir, cualquier hijo de Israel que ahora cometiera un acto de idolatría, ya no iba a estar Dios, digamos que iba a haber una plaga y se iba a acabar todo, ¿no? La gente iba a tener, digamos, libertad de acción. Si querían hacer idolatría, lo iban a hacer. Por lo tanto, el juez también tenía que castigar estas leyes. Las leyes de la Torá no solo son leyes morales, como algunos creen, ¿cierto? O éticas. Son leyes que se aplican, justicia, y hay penalidad y sanción, ¿cierto? Hay cosas que tenían pena de cárcel, que tenían retribución, digamos, como el ojo por ojo, monetaria, pero también otras que tenían otro tipo de castigo, latigazo incluso en algún momento, en la época bíblica, ¿cierto? Hablamos de latigazos que decretaba el Beit Din. Está el mismo tema de la sanción pública que la Torá le da la chance, ¿cierto? Que el lapidamiento y otras cosas más. Porque precisamente cuando ya hay situaciones que se desbandan demasiado, tiene que haber alguna corrección. Entonces, para que no crezca y no abunde y sobreabunde la injusticia, hay ciertos momentos donde se acota, ¿cierto? Y se castiga. Bueno, cada acción tiene su penalidad, por eso es que el fruto del pecado es la muerte, porque a la larga, ¿cierto? Es una pequeña separación de la voluntad divina y está llevando a algo totalmente negativo. Bueno, la idolatría también, no era simplemente que alguien adorara a otro ídolo y ya, no, era un acto de perversión de la justicia. O sea, cualquier cosa que va en contra de la Torá es una perversión de la justicia. Es tratar de porque de hecho, ¿la idolatría qué es? Tratar de sustituir la justicia divina porque creemos que tiene fallas, porque creemos que Dios no ha hecho suficiente, para reemplazarlo con nuestros deseos, para que este otro Dios me cumpla lo que yo le pedí. A lo mejor este Dios no me cumple con esto, voy y busco a otro Dios. Entonces es tratar de sustituir la justicia divina con nuestros deseos egoístas y atribuirle fallas a la voluntad de Dios. Por eso la idolatría es tan grave referente o respecto de la justicia, ¿ya? La pervierte, porque dice que la justicia de Dios está equivocada, errada y falla. Por eso, ojo que a veces las personas tienen una búsqueda, a veces la gente tiene dudas sobre su condición espiritual, sobre una respuesta que está buscando, y a veces la gente de verdad que empieza a darse vuelta por las religiones para tratar de buscar una respuesta o una solución. Detengámonos aquí un momento. Es normal que nosotros tratemos de buscar respuestas y respuestas espirituales, ¿cierto? A veces queremos una experiencia espiritual o algo porque este mundo físico no me está dando todas mis soluciones. Pero esa respuesta espiritual puede ser incertidumbre sobre el futuro, un problema actual, una dificultad para tomar una decisión, quiero tener la sabiduría para saber qué elegir. O la aprehensión de una circunstancia impredecible, no sé lo que va a ocurrir, Señor, por favor, protégeme de esto. O incluso simplemente la curiosidad espiritual, la búsqueda propia, ¿cierto?, de la espiritualidad de las personas que tratan de conseguir alguna experiencia sobrenatural. Bueno, la Torá nos advierte que no busquemos esta guía espiritual en el ocultismo, en la hechicería o en cualquier otro tipo, ¿cierto?, de respuesta. Dios... Hablamos con los niños, si me permite, que el Eterno nunca va a permitir, por ejemplo, no hagan volar las vacas, un ejemplo burdo, no se puede, pero prohíbe la necromancia y la hechicería porque es algo que es posible. Por eso lo determina como una prohibición. A ver si puede decir usted, no se debe escarbar donde no nos mandan, no hay que buscar nada que no se nos manda a buscar. Claro. Porque es posible, o sea, porque ese mundo sí existe, es influyente, es absorbente, es muy llamativo para la gente. Entonces, el Eterno no haría una prohibición de algo que no se puede hacer. Bueno,
Después vuelvo a ese punto. Mira, Dios nos prohíbe consultar a divinos, ¿cierto? Sí. Eso de ir con... ¿Cómo es que se llama este caballero? Tarot. ¿Ah? El tarot. Sí, o este caballero que salía en la tele, ¿no? Que encima es judío. ¿Qué se llama? Un caballero que siempre lo imitaban. Ya, por cómo hablaba. ¿El tercero de los poderes? Ya, pero no podemos consultar a adivinos, ni gente así, quiromántico, adivinos, medium, psíquico o nada similar. Los horóscopos, sesiones de espiritismo, la ouija, adivinaciones, hechizos, cualquier otra cosa de arte oculta, todo eso está prohibido. Por ahí alguien preguntaba, ¿no? Claudia, en el grupo de los Morim, referente a Halloween, Navidad. Bueno, ¿qué pasa? Que en Halloween tienen estas prácticas. A lo mejor aquí no, solo se disfrazan, pero los orígenes, ¿cierto? Hacían prácticas, hechicería, en muchas partes. Entonces, ¿cómo compartir en celebraciones que tienen idolatría de por medio? Bueno, la Torá dice que quien practica todo este tipo de arte oculta es detestable, abominable para Adonai. Como dice, las naciones que desposeerás escucharán a los hechiceros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer eso. Y ahí hay una... Ya, le voy a dar la palabra porque después necesito ver un tema y... ¿Ah? ¿No? Ya, bueno. Entonces... Lo único que decía yo es que la gente cuando yo hablaba en mi trabajo, decían, no, pero yo he visto a mis niños de angelito. Sí, pues, de conejito. Ya. Yo lo escuché en la iglesia. Bueno, dice entonces la Torá, porque las naciones que desposeerás escucharán a los hechiceros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer eso. Respecto a los días de los discípulos del maestro Yeshua, en este libro que se llama Didaje, que es un compendio de enseñanzas de los apóstoles a los creyentes gentiles, dice dentro de ese libro: no practicarás la magia ni la brujería, hijo mío. No seas observador de presagios, pues conduce a la idolatría. Ni encantador, ni astrólogo, ni purificador, ni estás dispuesto a dedicarte a estas cosas, porque de todas ellas se engendra la idolatría. O sea, le dice, todo esto se engendra la idolatría, y como dijimos, el problema con todas estas prácticas es que pervierten la justicia. Dicen que Dios falla de alguna forma. Hay que cambiar el destino. Quiero que me ame esa persona. Quiero que esta persona se aleje, quiero que se muera, quiero que... Es tratar de manipular la voluntad divina y decir que está equivocada y que tiene que hacerse lo que yo digo. Dejar fluir las pasiones. Entonces, aquí dicen, no seas observador de presagios, porque conduce a la idolatría. Presagio, tipo horóscopo, por ejemplo. Entonces, lo oculto lo entendemos en el Brit Hadashah como algo del reino de las tinieblas, ¿cierto? Por lo tanto, jugar con lo oculto es una invitación a traer actividad de las tinieblas en nuestra vida. Entonces, recurrir al ocultismo para contactar algo sobrenatural, en vez de recurrir a Dios y a los profetas de Israel para ver cuál es la situación o cuál es mi error, a lo mejor. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque nosotros, ¿qué debiésemos hacer? Acudir a la sabiduría de Dios, a sus jueces, a sus profetas, que nos indicaron los presagios divinos de por qué ocurren las cosas cuando nos alejamos de Él. En vez de buscar respuestas en el ocultismo que finalmente nos llegan a negar a Dios, ¿cierto? ¿Tú Manuel? Sí, una pregunta que igual es como, o sea, no sé si sea tan controversial, pero cuando, bueno, el judío, por ejemplo, Abraham, ¿qué es lo que hacía Abraham? Vino, veía las estrellas para ver si es que iba a llover, si es que venía tormenta, etcétera, ¿cierto? Y con el Midrash. Y el Elohim, por ejemplo, dice no, o sea, que él es el que hace llover, y él es el que, por ejemplo, puede hacer caer una lluvia, o sea, él es el dueño de eso. Y actualmente, por ejemplo, nosotros, si queremos saber el tiempo, vemos el tiempo en las noticias, en cualquier parte, y tratamos de entender y actuamos
conforme a que, oye, sé que entonces estos días va a llover, tengo que hacer esto. Y eso no es también recurrir en cierta forma a como no sé, Te entiendo la pregunta. O es usar la tecnología para entender, Claro, pero también no siga porque de hecho lo que tú hablas fue por mucho tiempo un tabú, o sea, dentro de la religión, incluso la religión judía, la ciencia, la investigación cierta objetiva de ciertos fenómenos naturales, etcétera, fue siempre un tema tabú en muchas religiones, porque precisamente querían solo disponerse a la voluntad divina. Entonces tratar de investigar cómo algo va a ocurrir, o presagiar, o incluso negar algo que eso era un dogma para ellos, ¿no? Incluso este tema de la Tierra era redonda, de Copérnico, no sé, en esa época. La Iglesia, y a veces no solo la Iglesia, el judaísmo también ha perseguido, ¿cierto?, ciertas posiciones científicas, lo cual entra en otro campo. Porque tú cuando investigas, ¿cierto?, tú tienes certeza de algo, es algo objetivo. Si tú empiezas a ver meteorológicamente cómo se va a mover esto y otro, tienes una probabilidad, una certeza de que algo puede ocurrir o no, pero no estás jugando a adivinar, no estás jugando a entregarle tu confianza a otro Dios, pero claro, para que algo ocurra. Ahora, eso es lo que hacían en el tiempo antiguo, que había mucha ignorancia en cuanto a temas que hoy día a lo mejor ya son de común conocimiento de todos, aunque muchas cosas las seguimos ignorando. Pero una cosa es desplazar, ¿cierto?, la voluntad divina, decir que falló y tratar de manipularla, y otra cosa es conocer lo que Él ha creado en este mundo, ¿cierto?, las bases de lo que Él hizo. Eso yo creo que en algún momento fue un tabú, pero hoy día no tendría razón de por qué ser un tabú. De hecho, en ese sentido, ¿no?, nuestra posición, ya esto es como hilar súper fino, pero cuando la fe, la religión, etcétera, tenga un dogma tan afianzado en una posición teológica, que de repente la misma ciencia, a través de su investigación, resulta que puede llegar a negarla y comprobarla científicamente que no es así, no debiésemos enfrentarnos contra la ciencia, si al final lo que Dios creó es lo que existe. A lo mejor hay que cambiar el dogma, o a lo mejor hay que reentenderlo, a lo mejor hay que reaplicarlo. Hoy día dejar de lado la ciencia porque la fe, la Biblia, la Torá nos dice tal y tal cosa. Ok, pero ¿por qué no vemos las dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo? Dios creó todo, por lo tanto no se va a contradecir a sí mismo con lo que hizo. Pero hoy día esto es tan increíble, porque hoy día salió la inteligencia artificial, estábamos todos vueltos locos con el tema. Pero resulta que ya se está trabajando en la ciencia con la física cuántica, computadores cuánticos. Y eso ya es la locura total, máxima. Porque lo que la inteligencia artificial puede resolver a través de razonamiento lógico que nos puede facilitar ahorrar muchos años, cientos de años en ciertas cosas que se investigaban y que ya se han descubierto a través de estas inteligencias artificiales, la tecnología cuántica ya es absurdamente loco, porque es capaz de hacer un proceso, no repetirlo hasta que llega con la respuesta, sino que hacer 20 procesos a la vez e inmediatamente tener una respuesta. Esto es como la física cuántica, que un elemento, una partícula puede estar en un lugar y en otro a la vez. Esos mismos principios se pueden aplicar a cierto manejo de la información, y eso es lo que se está estudiando hoy día por China, Estados Unidos, Japón y otros países. Ya es tratar de predecir lo que hablamos, eventos futuros, pronosticar y manejar o manipular ciertas cosas físicas que se pueden hacer hoy día. Hoy día, por ejemplo, a través de la IA se descubrieron las formas de las proteínas. Cosas que le había tomado a la humanidad 60 años descubrir, no sé, 20.000, 50.000 estructuras de proteínas. El año pasado descubrieron con IA cómo aproximarse a todas las proteínas que existen. Porque hacían procesos regresivos para tratar de adivinar las formas. Bueno, hoy día se puede, a través de ella, porque son estructuras muy difíciles de armar y ejecutar, son un poco geométricas,
Resulta que ahora, incluso con la IA, se pueden crear proteínas que puedan solucionar ciertas enfermedades o problemas. La ciencia va demasiado rápido. Pero ahora, todo esto va a significar que no confiemos en Dios y nos sometamos a la ciencia. No, pero es la herramienta que Dios nos dio porque nuestra vida sigue siendo finita. Seguimos viviendo, naciendo, siendo responsables de nuestras acciones y muriendo. Todos tenemos una responsabilidad moral y ética en nuestra vida. No importa que tengamos, que vivamos en Marte o en la Tierra, que lleguemos a vivir hasta en la Luna. Tenemos una responsabilidad ética con nuestra vida, con nuestro prójimo, y eso no va a dejar de ocurrir. Y eso es nuestra respuesta ante Dios, ¿cierto? Que tenemos que dar por lo que vivimos. No importa la ciencia hasta dónde llegue. Si finalmente frente al conocimiento divino no somos nada. Y todas estas cosas que hablamos son las computadoras las que pueden hacerlo, porque nuestra capacidad como personas no llegan tan allá. No son capaces de ir tan lejos en ese razonamiento. Entonces, también uno debiese considerar por más que pueda predecir el tiempo, hoy día que Abraham miraba a las estrellas, bueno, hoy día podemos tener mediciones, ¿cierto? Y rastreo, o por más que hoy día pueda llegar a saber con exactitud, porque eso va a tener que cambiar frente a a someterme a lo que Dios me ha dado como su voluntad. No tendría que afectarlo, ¿te fijas? Pero la gente en la antigüedad no sabía mucho de esto y todo lo atribuía a los dioses, y a la hechicería y la idolatría, y trataba de ver mundos espirituales, cuando podrían haber investigado un poco más, como los griegos, los romanos y otros más, y finalmente avanzaron mucho más en la sociedad que lo que avanzaron estos pueblos que solo se enfocaron en religión. Y gracias a que el judaísmo también evolucionó y fue tomando estos elementos, hoy día Israel se puso a la vanguardia de la tecnología y de todo. No se quedó atrás, porque entiende que esto es una herramienta. Ya. No es que voy a cambiar la voluntad de Dios por poder manipular el tiempo a través de mover las nubes y modificar las partículas. No. ¿Ya? Nos fuimos por las ramas. Pero quizá la voluntad del Eterno era que Israel pudiera no depender de que llueva para tener agua. Hay una promesa del Eterno que Israel va a reverdecer. Sí. Pero no escribió ahí cómo. Quizá la manera de hacer reverdecer Israel era que los científicos lograran que haya agua solamente con el oxígeno, con la humedad ambiente. Es que eso es complicado porque va en contra de lo que dice la Torá. O sea, si sigue me mando esto, ya sé lo que yo digo, voy a hacer caer la lluvia sobre la tierra y algo así. Y si no pasa, no. ¿Qué va a hacer? Porque el científico no está sometido bajo la voluntad. Es que lo que pasa es que porque hacer eso significa que en este caso que el pueblo va a querer seguir, no va a seguir la Torá, pero va a tener algo igual. No es tan así. De hecho, hay Que un desierto que reverdeció, no tengo el nombre. No me acuerdo. Sí, pues Israel logró en la arena hacer crecer y... Hizo reverdecer el Sí. desierto, sí. El punto es, mira, Abraham, que si tú no actúas conforme a la Torá y el mandamiento, por ejemplo, no robarás, y actúas robando, por mucho que tengamos tecnología, etcétera, la gente se va a matar entre ellos, se van a robar los inventos, las tecnologías, o a lo mejor va a haber un super invento que puede solucionar nuestro problema. Todo el mundo de energía, viene alguien y porque le ha quitado el negocio, se lo roba. Si no actuamos conforme a la Torá, nunca vamos a disfrutar de los beneficios, ¿cierto?, del mundo que Dios creó, porque estamos actuando contra nuestro prójimo. Finalmente, ese es el problema de no seguir eso. Y al menos que la humanidad, las personas actúen conforme a la Torá, conforme a la voluntad divina, al menos conociendo ciertos márgenes, el mundo prospera, y lo hemos visto. El mundo, después de la guerra, de haberse matado y casi haber hecho trizas el mundo, hizo ciertas reglas y prosperó muchísimo. Entonces, cuando respetaron estos elementos que están en la Torá. Sí, pero hay que respetar los elementos para recibir lo bueno. Es que si no nos destruimos. En este punto no se repite, no se respeta la Torá, pero sí se consiguen los medios, se consiguen los objetivos. No, lo que pasa es que pero el fin de todo sigue siendo el mismo. Vamos a morir igual. Algunos piensan que la ley moral es lo que vale. Solamente puede ser hecha a través primero de gente religiosa. Es un error universal, que el Eterno solamente ejecuta su voluntad a través de solamente la gente religiosa. Ajá. Y lo otro,
conforme a lo que yo estipulo que es conveniente. El Eterno usa hasta tus enemigos para hacer su voluntad sobre la vida de uno. Si el Eterno tiene que hacer algo, va a hacerlo como Él quiere. Y el Eterno habló en la Torá a través de hasta animales, o sea, hablando a una burra. Entonces, Él va a hacer como Él quiere, de la forma que a Él le parece, va a realizar su voluntad, pese a que yo lo pueda percibir o no lo entienda o no. O pese a que yo esté conforme con lo que, o de los modos operantes que ocupa el Eterno. Él lo va a hacer pese a mí. Mira, Escapa de mi comprensión. mira, esto a lo mejor alguien puede sostener, claro, podemos manipular todo esto, pero la vida o lograr las cosas que Dios tiene como bendiciones a través de otras formas, ¿cierto? Pero es que en todo esto uno tiene que observar, por ejemplo, la misma inteligencia artificial, etcétera, que tú la vas alimentando y tiene razonamiento lógico, etcétera, y va aprendiendo. ¿Acaso Dios no pudo haber hecho esto mismo en la misma creación? Porque lo hizo. Las células saben cuál es su comportamiento, cuál es su misión, qué tienen que hacer. Saben qué bloquear, qué dejar pasar. La vida misma ha ido evolucionando todo el tiempo como una inteligencia. Hoy día están todos revolucionados, que piensa por sí misma, que tiene... a lo mejor no, la célula no tiene libre albedrío, como decimos, pero tiene un razonamiento, una conciencia. Dios, Que una es artificial y la otra es vida. claro, Porque por todo lo supuesto. creado por Dios es vida. Tiene forma, tiene... Pero la roca y Pero todo. lo artificial es algo muerto. Es algo artificial. Sí, pero todo el universo está en constante movimiento. Es una regla. Todo siempre se está moviendo en este mundo. Aunque alguien vea esto que está sólido, no está sólido. Si uno va a lo más microscópico, todo esto se está moviendo. Está en constante interacción, no hay nada quieto en el universo. Entonces, Dios creó las cosas para que tuvieran una interacción y supieran cómo interactuar y tuvieran cierta manera, que es lo que hoy día está descubriendo el hombre, cómo alimentar ciertas inteligencias computacionales. Pero eso no quita que seguimos dependiendo de un Dios que nos creó, que nos hizo, porque tenemos dentro de todo este mundo una vida finita. Y si no le damos un valor, significado, una moral a lo que hacemos, dejamos de hacer, vamos a haber desperdiciado todo ese mundo increíble, a lo mejor haciendo cosas que no nos aprovecharon de nada. Si hoy día queremos aprovechar bien, obviamente hay que someterse a la voluntad divina y empezar a experimentar toda la gloria de Dios en sus diferentes dimensiones. En la vida espiritual, quizás también en lo que aprendemos, en lo que estudiamos, en a lo que nos sometemos hoy día de que el mundo ha avanzado. Todo eso que experimentamos, incluso mismas estructuras que el hombre de repente ha hecho y que nos beneficia como un teléfono, ahí está la gloria de Dios detrás de todo esto, que lo hizo posible. O sea, no ver la mano del Creador detrás de todo lo que hoy día existe sería el error que la Torá nos plantea. Sustituir la voluntad final y última de Dios por solo una manipulación nuestra es el error que nos plantea con la idolatría, que nos tenemos que someter a que Él es la última voluntad, o la primera de todas, la que movió y dio significado a todo esto. Pero porque si no, bueno, hoy día hay mucha gente que estudia la ciencia, que sabe muchísimo y que no cree en Dios por muchas teorías y que no le calzan, no le cuadran. Pero habían otros como Albert Einstein que sí creían en Dios y sí trataba de adecuar su fe a lo que iba descubriendo y conociendo. Por ejemplo. Dentro de las cosas que yo pienso en forma personal, de lo que hablábamos delante del tiempo y todo eso, que el Eterno a nosotros como hombres, abarcando a las mujeres, nos deja un espacio. Siempre tenemos un espacio, o si no, no tendría sentido el libre albedrío. Y en el pasaje de Lucas 12 dice 54, Jesús decía, y Yeshua para nosotros, decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube, en el poniente dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede.
O sea, en otras palabras, el Eterno a nosotros nos deja un espacio para que nosotros podamos atenernos y anticiparnos a ciertas cosas. Y eso no es hacer predicciones ni nada, sino es vivir de acuerdo a nuestro libre albedrío y avanzar, como usted decía bien, a través de las cosas que se han hecho, la tecnología y todo eso. ¿Cuánto en la Edad Media, cuánta gente se quemaron o se asesinó por el hecho de pensar distinto a lo que la iglesia hacía? Entonces, en el fondo, la iglesia, para ciertas cosas, o para muchas, ha sido un retroceso y no un avance, porque no ha permitido la libertad del hombre. Bueno, todo se resume ahí, en el fondo. Es la libertad que tenemos nosotros de elección, de decidir, lo que cambia todo. Porque, de lo mismo que le hablaba, sí, la física cuántica es loquísima, porque algo puede estar en dos lugares a la vez. Pero físicamente, nosotros, eso es imposible. O que alguien pueda atravesar una pared, algo imposible, a veces lo leemos en la Biblia, pero físicamente es como imposible, pero en la física cuántica se puede. Pero resulta que en toda la irracionalidad de la física cuántica tenemos nosotros forma de predecir las cosas. Porque esto es como un tema de probabilidades, ¿cierto? Si yo hago chocar algo 1 trillón de veces, alguna va a atravesar. Pero resulta que nosotros jamás ha pasado que alguien atraviese. Pero hay una posibilidad. Como que, digámoslo así, como que Dios ocultó su voluntad en medio del universo, en medio de este mundo, pero porque también nosotros, todas las cosas no las podemos hacer. Hay un grado de probabilidad de acierto o desacierto. Que algo ocurra o que no ocurra. Y así es esto. De hecho, es menos, lo voy a decir así, es más probable los golpes de suerte que ayuden a que una persona le vaya mejor en la vida, a que el trabajo duro para que una persona le vaya bien en la vida. Son más las probabilidades de la suerte, digamos, de todos los patrones que existen, a que alguien que trabaje muy duro y llegue muy lejos. Si alguien nació en una buena familia, ciertas circunstancias se dieron contacto, llegó muy alto. Aunque alguien trabaje duro toda su vida, puede que nunca ocurra eso. El mundo de las probabilidades es así, y ahí es donde nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, porque no lo sé, o sea, ya es imposible saber el futuro, lo que va a ocurrir. Por mucho que yo diga, esto es lo que va a pasar en tal momento, puede ocurrir algo inesperado, que tú no lo tenías medido ni controlado y cambió todo. Si hoy día nos anuncian van a estar nublados y de repente sale el sol y es como, pero ¿cómo? Pasó algo, pasó algo en el camino. Ya esas cosas porque todo el mundo tiene que ver con un tema de juego matemático de probabilidades. Nunca vamos a poder predecirlo todo, jamás, eso no existe. No existe una manipulación total, absoluta de todas las cosas. Sí estamos en condiciones de conocer ciertas cosas, manipular, pero jamás va a ser así. Usted puede crear un antídoto para algo que le funcione a 99 de 100 personas y a una persona no le funcionó. ¿Y pues cómo? ¿Por qué pasó eso? Entonces no tenemos total certeza de las cosas. Y ahí es donde le tenemos que dejar espacio a la voluntad de Dios, pero también en todos los casos tenemos que gobernar conforme a justicia y juicio. Porque es lo que nos regula a nosotros como personas. Nosotros no somos entes, partículas que interactúan y ya. Somos personas que tienen sentimientos, razonamiento, vida, deseos, futuro, sueños, esperanza. Que si yo voy y le trunco la vida a alguien, destruí todo eso. Yo tengo que ser justo en la medida, ¿cierto?, en que yo tengo sueños, vida, esperanza, fe, ganas de vivir. También tengo que dejar que el otro las viva, las sueñe, las plantee y no se las tengo que truncar. La justicia trata de hacer esto, por tratar de que nuestra vida sea de una manera bien llevada, ¿cierto? Pero pensando también en el problema que hay, en que si la gente se aleja de Dios totalmente, eso llega a la destrucción. Lleva a la destrucción finalmente. ¿Por qué? Porque empiezan a truncarse las cosas. Bueno, estamos muy detenidos en esto, pero sí, perdónenme que yo he estado leyendo y estudiando mucho sobre este tema porque tengo varias ideas que quiero hacer, sobre todo para crear contenido, y quiero en algún momento hacer algo para la comunidad.
y hacer varias cosas, entonces estoy viendo cómo hacerlo y todas las herramientas que existen. Entonces Vale. estoy estudiando mucho. Una pregunta difícil, pero si quieren no la respondo. La tecnología cuántica, ¿cómo se relaciona con la teoría plasmática? No es pregunta ni para mí ni para este momento. Exacto, Porque está fuera de control. lo que pasa es que... hay Ese es una- como el quinto elemento que le llaman. Hay una que no ¿Ser puede supremo? existir. No puede existir sin la otra. Sí. Entonces, uno va a la casa y enciende un fósforo. Y el fósforo se enciende porque uno dice tiene aire, oxígeno y todos los elementos del fósforo y el material combustible. Pero si no hay plasma, pueden estar todos los elementos y el fósforo no va a encender. ¿Cómo se genera la cuestión? Bueno, de hecho, el universo está compuesto más que materia física, energía oscura y materia oscura, de la cual no sabemos nada. Y es la gran mayoría del universo. Todo lo que vemos, de repente miramos el espacio y es como que se ve todo negro, eso está lleno de energía oscura y materia oscura. Y algo pasa ahí que no se puede, todavía no se... Porque viajar no es como que voy en la nada, ¿no? Todo esto son como capas de dimensiones, ¿cierto? Curvatura, uno va moviéndose en medio como de una sábana en el universo. Son como capas y dimensiones que se Por eso es que el cruzan. observador afecta el resultado de la observación. Dicen. Justamente por eso. Ya, pero volvamos. Ya. ¿No sería Que este estudiante- maravilloso, Está bonito el tema, sí. no sería maravilloso que hoy día existieran profetas confiables? De hecho, hoy día quizás, hablando de lo mismo, sería difícil porque se levanta un profeta en medio de tanta ciencia y que diga esto va a pasar, esto y esto acá. Sería como hasta loco, o sea, literal. Tenemos formas de saber si mañana va a salir el sol o no. ¿Cómo un profeta va a llegar y decir mañana sí sale o no sale el sol? Da lo mismo que lo diga, no importaría mucho la verdad. Entonces, por eso, la importancia de las palabras del profeta no es el sentido que pronostica el profeta, sino siempre ha sido la enseñanza moral y ética del profeta. Porque hoy día un profeta puede decir, ustedes confían, ¿cierto?, que mañana va a llover acá viendo el tiempo o no, y se preparan para ello. Pero en realidad se han arrepentido, ¿cierto?, no sé, pues de sus faltas y sus pecados, pensando que el día de mañana llegará, y sí llegará efectivamente, cuando tienen el mundo lleno de violencia. ¿Por qué mejor no arreglan sus problemas en vez de adivinar cómo va a estar el tiempo mañana? Y un profeta tendría toda la razón, Eso es ¿cierto? aplicable excepto en el caso de Elías que dijo de aquí hasta que llueva no va a llover. Claro. O sea, ese profeta era como medio especial. Pero el profeta ahora tendría que ser en base a, bueno, mismo Ochi dice cómo tenemos que identificarlo, o sea, que llame a Teshuvah, que llame a volver. Es que es eso. Lo que dice... En el fondo es No, eso. no es solamente meter miedo, porque cualquiera puede meter miedo. O sea, de hecho, a ver, antes de que llegue el momento, esto es como lo que dice Yeshua. Nada es mejor, si tú tienes un problema con tu hermano, que vaya, te arregles con él, le pidas perdón, arregles tus cosas, etc. A lo mejor un profeta viene y te dice, oye, tienes un problema con tu hermano, arréglalo antes que sea tarde. Lo arregle, porque Yeshua era profeta. Él le dijo a la gente, mejor es esto, arréglense con su hermano. A que venga, dice, y te entregue al alguacil, ¿cierto?, al policía, el policía te deja al juez y el juez te mete preso y hasta ahí se acabó. Entonces un paso antes del juez es el profeta. Porque ya cuando llega el juez a dictaminar, no hay nada más que decir, viene la sentencia. Entonces el profeta nos trata con amor, el profeta es como un pastor finalmente, trata el mensaje del arrepentimiento, busca nuestro cambio para no llegar hasta esa última consecuencia. Entonces la gente ya cuando apedrea o llegaba y lastimaba a los profetas, es que finalmente la gente no quería el consejo de Dios ni cambiar, para nada. Ahí te venía el rey de Siria. ¿Qué es mejor para nosotros? Pongamos a los jueces que juzguen conforme a nuestros deseos y pasiones, no conforme a justicia. Y ya se pervierte todo el sistema y a Israel le pasó en la época de los profetas. Por eso fueron tan duros con Israel, porque ya tenían toda la nación cambiada y distorsionada. Pero ella me levantó la mano primero. Es que igual es un tema bien delicado y bien contradictorio porque, bueno, yo no soy de consumir mucho las redes, pero sí uno va mirando y observando y hoy día hay muchos profetas que se llaman decir profetas. Entonces, yo estudio escatología, pero desde un punto de vista judío. Nunca he consumido otro
tipo de... Yo ya he contado mi historia. Ya. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la escatología desde el punto de vista judío, Ujú. empieza a estudiar todo el tema de las profecías, de los profetas, y entonces ahí uno le empieza a razonar bien las cosas. Pero cuando yo escucho personas que dicen, yo soy profeta, entonces como que yo no le encuentro lógica a lo que hablan, no sé. Desde Bueno, el punto de claro, vista- porque desde el punto de vista judío ya no hay profeta. A lo más alguien puede tener la inspiración profética, Porque los eh, profetas ya fueron. pero o el rol, papel de profeta en Israel, dado para que Israel se restaure y vuelva a ser la nación que dice la Torá, ¿qué profeta hoy día podría tener esa relevancia? Ninguno, Exacto. ni siquiera de su linaje, salvo que venga alguien de, como lo dice la escritura, y de repente lo cambie todo porque viene literalmente a darle con todo Israel. Si eso no ocurre, hoy día es difícil. Ahora, Lo que nadie es quería profeta en su decir propia tierra, Con como dice. respecto a la profecía, es que no siempre es como uno la quiere, la espera. Eso es lo que dije la vez anterior también, que, no, entonces si va a venir un profeta a hablar a mi vida y me va a hacer Teshuvá, no sé, pues tiene que ser un rabino, tiene que ser aquel hombre grande. Mira, yo les voy a contar a usted una persona, un minuto. Me habían robado todo en la casa. Estábamos a punto de hacer tevilá hace 10 años atrás, ¿no? Nos robaron todo. La persona que nos robó era el vecino y yo tenía, obviamente, un malestar con él en el corazón increíble, porque mis 2 hijos estaban hospitalizados. Me entraron a robar al trabajo y él fue y para ponerle la guinda de la torta entró a la casa y se robó todo. Nos hizo un daño terrible en un momento donde estábamos moralmente muy débiles, los niños todavía hospitalizados y todo. Él fue y se entró a nuestra casa porque como lo estábamos cuidando en el hospital, quedó la casa sola una semana. Cuando llegamos no había nada. Y las huellas de él circulaban por la casa y se metían a la casa del vecino, o sea, no fue ni capaz ni siquiera de borrar su huella, era él. Entonces venía el tiempo de Yom Kippur, yo tenía mucho odio en mi corazón y tenía un semblante mal y iba caminando por San Diego y se me atraviesa un tipo y me dice, oye, yo salí ayer de la cárcel y estoy feliz de estar libre. Y yo así como, ¿por qué me busco conversaciones de la nada? Le dije, qué bueno, me alegro que esté en libertad, que aproveche este tiempo. Dijo, sí, pero tú te ves peor que yo. ¿Y por qué? Me dijo, no, tú tenés que perdonar, nomás si alguien te hizo daño a ti, tenés que perdonarlo, no, y olvídate, tú estás vivo y se nota que te va bien y todo lo que haya pasado no significa nada, perdónale y sigue adelante y no hagáis caso de tonterías. Tomó la micro y se fue. Y me habló este personaje recién salido de la cárcel en un idioma que ya apenas lo puedo entender yo, porque no hablo mucho con vos. Pero entendí que era la voz del Eterno. Al otro día yo ya era otro. Me costó más convencer a mi esposa que soltar ese odio, porque ella lo tenía más arraigado. Pero yo también, pero yo no sé, lo tenía así como clavado las cosas. Al otro día hasta me pidió plata y le pasé ya. Yo ya había soltado todo ese permiso, porque vino el Eterno casi en persona hablando. Mandó a la persona precisa en el momento correcto. No era lo que yo esperaba ni lo que yo tenía como formato de la forma en que yo quería que Dios me hablara. Pero lo hizo, ocurrió. Lo tocó. Y fue justamente lo que yo tenía que escuchar en el momento que Sí. tenía que escuchar. Sino que estaba muy lejos del prototipo de profeta que yo quería escuchar. Claro. Pero ocurrió. Esto es como la Biblia, dice, Dios habla hoy. Sí. Sí, yo también tengo experiencia así, personas se que fue- me han dicho en el momento preciso, tienes que perdonar a esta persona. Yo quedo como, ¿y cómo sabía que tenía un problema con alguien? Ninguna forma de saberlo, o sea, por eso es que el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia, porque hay cosas que nos pueden carcomer mucho y nos pueden desviar mucho del camino de la justicia de Dios y de su voluntad. Ante eso, nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Dios, porque tenemos que saber y reconocer que Él nos puede encaminar, y si Él nos dice que hay que cambiar, tenemos que cambiar. ¿Qué haría el idólatra? Buscaría alguna forma de que las cosas se den a su favor, pero no cambiar él. Buscaría una forma de perjudicar al otro, que me devuelva las cosas, etc. Pero, y esto es lo que nos sometemos a la voluntad de Dios. Las cosas ocurrieron también porque Él lo permitió. Y aunque yo esté totalmente en contra, si Él me dice, tienes que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Entonces, pero mucha gente ve injusticias en la vida, como esas y otras más, y no es capaz de seguir adelante. Y se transforman, finalmente,
le dan la espalda, ¿cierto?, a Dios y caminan por otro lugar. O buscan idolatría o aferrarse en otras cosas. O tener la voluntad de perdonar, porque a veces perdonar es un poco difícil, pero es un trabajo. Cuando uno quiere perdonar a una persona, tiene que haber un trabajo de Es que a veces perdonar o es morir. difícil cuando la persona está realmente dolida, es un trabajo que uno debe hacer, pero a veces cuenta. Pero Para gente así como yo que ama o odia, si yo no perdonaba en ese momento, lo más probable es que me haya enfermado a mí mismo claro, internamente. por salud. Era por salud, Sí. hay que perdonar. Miren esto. ¿Sería maravilloso que hoy día existieran profetas como Moshe? ¿Tan confiables como Moshe? Sí, pues. Podríamos ir y preguntarle. Imagínense un poder de consejo directamente de Dios. Imagina que una persona estuviera tratando de casarse. Hay pocas decisiones tan trascendentales como esta en la vida. En algún momento, esa persona, necesita buscar ayuda espiritual, se acuerda de este profeta que tiene comunicación con Dios. ¿No sería maravilloso poder acudir a este profeta de Dios confiable, verdadero, para hacerle la pregunta? ¿Será la persona indicada? ¿Correcta? El profeta podría consultar ante Dios y uno recibiría la respuesta directa. Ahora, en raras ocasiones el don de profecía se ocupaba así, pero el profeta, ya que el profeta de Dios no era un adivino kosher, no era ese el objetivo. El verdadero profeta solo podía decir lo que Dios le daba para decir. Y esta es la diferencia, lo que él quiere hablar. No podía forzar una respuesta de Dios. Normalmente era Dios quien iniciaba una profecía al enviar a un profeta a algún lugar y le entregaba un mensaje. O sea, no es que esta persona siempre fue profeta. De repente Dios le dice, ahora te puse a ti por profeta. Para estas personas. Pero si va a otro lugar, ya no es profeta ahí. Si era para ahí, ese objetivo era profeta para ese objetivo. O esas personas. Y en el mundo actual los verdaderos profetas escasean. Sino, como dice la Escritura, la palabra del Señor era escasa en aquellos días. Y las visiones eran infrecuentes, dice 1 Samuel 3:1. Hubo una época en Israel también donde ya no había profecía, poca visión. ¿Qué hacemos? Pero no nos podemos quedar sin dirección espiritual, porque tenemos la palabra profética más segura, escrita, hablada y registrada, que es la Torá y la palabra de los profetas, los salmos. Es la transcripción escrita de las conversaciones de Dios con las personas, con el mundo, con su pueblo, que nos revelan no solamente el pasado, el día de hoy, también nos hablan del futuro, lo que va a ocurrir. Cuando necesitamos dirección espiritual tenemos que buscarla en la Escritura, en la justicia de Dios. Y por qué no decirlo, en la justicia de Dios. Si algún día digo, ¿por qué me ocurrió esto? Bueno, busque ahí, ¿será justo como ha actuado hasta aquí? A lo mejor todo esto es parte de que la justicia de Dios está actuando en su vida y Dios le está quitando algo porque a lo mejor usted fue esto otro, no fue justo. Y es necesario que esto ocurra para que usted siga con los papeles limpios ante Dios. No sabemos. Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 2 de Pedro. O sea, en algún momento les va a amanecer, en algún momento se van a iluminar sus corazones ante estas verdades y estas cosas, porque no todas las cosas las entendemos. Y esto no está hablando Pedro que en algún momento va a venir el Mesías, va a descender, todo el mundo lo verá, no. Es que en nuestros corazones hay muchas cosas que no entendemos y que no estamos seguros de qué decisión tomar. Pero en algún momento tienen que estar atentos con esta palabra como si fuera una antorcha, porque en algún lugar oscuro, en algún momento va a amanecer, se va a aclarar y van a entender. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento en la vida hemos quedado, no entiendo nada. Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el otro día, ahora entiendo. Entiendo mejor, o por lo menos me someto con otra actitud a su voluntad. Y esta era la misión que tenían los profetas, que tienen los jueces, de volver a encaminarnos hacia la voluntad divina. Tenemos que volver hacia Él. Hemos pervertido la justicia en este siglo, la hemos pervertido muchísimo. Hoy día no se juzga con justicia. Bueno, ante tanta maldad, delincuencia y cosas que pasan, tenemos que hacer valer la justicia. Y tenemos que ser personas justas si el mundo es injusto. El mundo se encamina hacia el mal porque no hace la justicia de Dios, ni sus mandamientos, ni la moral, ni la ética que está en la Escritura.
La única forma de cambiar esto es que nosotros seamos una antorcha que ilumine en medio de este mundo hasta que al mundo le amanezca le amanezca y aparezca el lucero de la mañana que alumbre los caminos de la perversidad de este mundo y de las personas. Pero tenemos que mantener nuestra antorcha bien encendida. Así que estudiando, apegándonos, ¿cierto?, a su palabra y sobre todo cambiando lo que tengamos que cambiar, porque su justicia perdura para siempre, dice la Escritura. ¿Ya? Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.